Amigos de BIS Televisión, bienvenidos a la presente edición de Ánfora, que va a estar dedicada a Ucrania. Ucrania está en sus horas más difíciles. El presidente Zelensky está pidiendo más ayuda internacional. Naciones Unidas está haciendo esfuerzos, se han iniciado ya la segunda mesa de negociación, la segunda reunión de negociación de rusos y ucranianos. Esta reunión se está desarrollando en la ciudad de Belarus. Esta edición de Ánfora estará dedicada porque vamos a hacer enlaces con Alemania para conocer la posición de la Unión Europea con respecto al tema. También vamos a hacer un enlace con Estados Unidos, con Miami. En Alemania vamos a conversar con la colega Ami Castillo, periodista peruana, también parte de BIS Televisión. En Miami vamos a estar enlazados con Drely Ríos Salazar para conocer la posición del gobierno de Estados Unidos en este conflicto, la situación, cómo están viendo los norteamericanos el conflicto bélico, y también estamos haciendo las coordinaciones para tener a Anabel Sotelo, es una ucraniana de padres nicaragüenses. Gracias a la gestión y a la coordinación de Drely, estamos haciendo todo lo posible para tener a Anabel Sotelo. Ella está en la ciudad de Kiev, en Ucrania, para conocer in situ cuál es la situación de los civiles. Se habla de una cifra, la ONU, de víctimas civiles, de ucranianos civiles fallecidos, de 136, pero lo que señalan los medios de comunicación es que serían mucho más. La situación es crítica. Vamos a tener el desarrollo de toda esta información en la presente edición de Ánfora. Estamos transmitiendo desde Lima, la capital del Perú, para el territorio peruano, también para Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, a través de nuestra plataforma de televisión virtual, BIS Televisión, Voces Migrantes y Ecos Latinos. Nos enlazamos de inmediato con Alemania para conversar con la colega Ami Castillo. Ami, bienvenida. Buenos días en Perú, buenas noches en Alemania. Buenas tardes, Néstor. Ya está cayendo la tarde por aquí. En unas horas ya comienza la noche. Es grato comunicarme contigo, con los televidentes de BIS Televisión. Justamente el tema que nos une, como siempre, es la noticia, informar. Y en este caso, con esta dolorosa, triste noticia del octavo día en que nos encontramos ya, desde que comenzó la guerra. Ucrania. Sí, ¿cuál es hemos pasado información de la radio televisión rusa RT, el canal de televisión ruso, hablando de posiciones de la Unión Europea con respecto al conflicto y la ayuda que está requiriendo y que ha pedido públicamente el presidente ucraniano. Se habla de una participación de Alemania. ¿Cuál es el panorama que tienes desde Alemania con respecto a esta situación de la Unión Europea y lo que está ocurriendo en Ucrania? Claro que sí, Néstor. Primero quiero también subrayar lo que dijiste al principio. Hoy, hace unas horas, se ha iniciado la segunda ronda de negociaciones entre estas dos delegaciones, como son de Ucrania y Rusia, que son un pequeño camino de esperanza hacia la paz por la vía del diálogo. Si bien los expertos tienen pocas esperanzas en este camino, pensamos que no se debe cerrar completamente la puerta a ello. La diplomacia existe, las formas existen, y aunque es un camino muy pequeño, es una luz de esperanza para que pueda haber un alto al fuego pronto y paren no solo los ataques, sino las amenazas y todo el temor que causa esta situación en España y en el mundo. Sí, como lo decías, aquí Alemania estamos a pocas horas de vuelo de Ucrania, y los primeros refugiados ya han comenzado a llegar desde el fin de semana. Alemania ha recibido ya más o menos 17.000
refugiados, se calcula, bueno, ahora van saliendo más de 1 millón, Naciones Unidas calcula que puede subir la cifra hasta 4 millones de refugiados. Como te decía, el camino hacia el alto al fuego por la vía de la diplomacia, del diálogo, es importante. No es muy esperanzador. Hace 2 días, cuando fue la primera ronda de negociaciones, no tuvo mayores resultados. Sin embargo, yo quisiera acotar allí, es importante guardar las formas, porque dentro de una guerra que estamos viviendo, claramente estos días, también vienen las guerras mediáticas, las guerras de palabras, de las falsas informaciones, etc. Quería señalar en este punto, el 24 de febrero fue el día que comenzaron los ataques de Rusia hacia Ucrania, y allí fue cuando escuchamos al presidente de Rusia, Vladimir Putin, decir no es guerra, es una operación militar, y de esa manera prohibió a todos los medios de comunicación de su país a no utilizar esta palabra. Y esto me hizo recordar, por supuesto, guardando las distancias, a un político peruano que decía no es copia, es plagio. En este caso que querían imponer, digamos, la forma de que nadie diga guerra, que es una operación militar o movimientos de defensa, etc. Los días han corroborado que efectivamente estamos en medio de una guerra. Las imágenes dolorosas ya dan la vuelta al mundo, los refugiados salen de miles, en las fronteras de Ucrania, en Polonia, están realmente abarrotadas, donde solo dejan salir, por supuesto, principalmente a niños y mujeres. Exactamente, aquí viene también la figura del presidente de Ucrania, quien ha mantenido su valentía y quedándose allí, también desbaratando un poco estos fake news que decían que él ya se rindió o que ya lo tienen o que ya ordenó bajar las armas. Este señor de 44 años que hace poco menos de 3 años asumió la presidencia de Ucrania, se está convirtiendo en un ícono de valentía para sus compatriotas en Ucrania, desde el llamado que hizo por la ley marcial, que implica que todos los hombres mayores de 18 años hasta los 60 puedan luchar por su libertad, por una Ucrania que desde el año 1991 es independiente. Esto fue desde el principio muy conmovedor, ver a familias que tenían que separarse, a padres, algunos con doble nacionalidad, que podrían haber salido de Ucrania con sus familias, pero que en el límite de la frontera sintieron en su corazón que debían quedarse a luchar por su patria. Y es interesante allí, yo investigando un poco sobre la historia de Ucrania y el valor que tienen estos ciudadanos, ellos tienen en su himno nacional, en una de las estrofas, dice claramente, daré mi alma y mi cuerpo por mi libertad. Y eso es lo que estamos viendo ahora, la muestra del coraje y la valentía de estos ciudadanos. Incluso muchos ucranianos que viven fuera, en otros países, han vuelto a luchar por su patria. Hoy justamente se ha dado a conocer la noticia que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ha manifestado dentro de todas las videoselfies que hace casi a diario para sus ciudadanos, para darles valor, ha dicho, en una semana hemos destruido el plan que en años construyó el enemigo. Y también en estos días él manifestó también a su población, por favor, no pongan fotos mías en sus oficinas o en sus casas, pongan en ese lugar fotos de sus niños, para que cada vez que tomen una decisión puedan hacerlo pensando en ellos. Y por eso te comentaba, es un personaje que está haciendo un poco de historia, haciendo mensajes, con esos mensajes a sus ciudadanos y también a la Comunidad Europea. Ayer se realizó una asamblea de la Unión Europea donde él estuvo vía videoconferencia, también por supuesto llamando por más ayuda al ver que las ciudades civiles, niños, familias están siendo también atacados. A mí, y con relación a este millón, la información que se tiene es que hay 1 millón de refugiados que han huido de Ucrania en una semana. En el caso de Alemania y de los otros países de la Unión Europea, ¿cómo están actuando en esta línea de atención, como bien has dicho, principalmente mujeres y niños, ¿no?
Sí, el país que por el momento alberga la mayor cantidad de refugiados, estamos hablando de la mayor crisis de refugiados en lo que va del siglo, lo tiene el país de Polonia, que es el país más cercano y neutro y de confianza para los ucranianos. Ellos tienen más las cifras no son tan exactas debido a que no están controlando estrictamente a cada persona, están saliendo trenes llenos, hay un abarrotamiento excesivo en las fronteras. Sin embargo, se calcula más de 34.000 personas refugiadas en Polonia y luego están los siguientes países, está también Hungría recibiendo refugiados y muchos continúan el camino hacia Occidente, en este caso Alemania, van más o menos por los 17.000 personas que han sido acogidas. Los primeros buses que llegaron fueron de niños de orfanatos, fueron imágenes, la verdad, también muy conmovedoras porque el conductor de este bus luego ya declaraba que en el camino corrieron mucho riesgo, lo hacían con mucho miedo. Estos pequeños, entre 6 a 10 años, decía el cuidador de estos niños, que en esas 70 horas que viajaron han envejecido 10 años, están viviendo la crudeza, la cruda realidad de la guerra. Y bueno, se están distribuyendo estos niños en diferentes ciudades de Alemania y algo que también forma parte de algo positivo y que da una luz de esperanza en esta humanidad que la vemos muy mal en estos días, por decirlo de alguna manera. Hay una esperanza, al menos aquí en Alemania, como son todos muy bien organizados, los vecinos, la comunidad están formando grupos de apoyo en el que justamente aquí también donde vivo, que es un pueblo pequeño, estábamos organizando cajas con víveres, alimentos no perecibles, medicina, ropa, mantas, para que las personas que tienen, no sé, movilidades grandes, reciban estas cajas con alimentos o ropa para estas personas. Y estas mismas personas de aquí, de Alemania, viajan en un camino largo, por supuesto, hasta Polonia para poder atender a las personas que se han quedado sin nada, que han salido con los documentos y algo que comer o algo que cambiarse. Pero también hay heridos, también se están enviando medicinas. Correcto. A mí, y con respecto a los refugiados latinoamericanos, ¿qué información se tiene? Y especialmente de los peruanos, porque ya hay un grupo que ha llegado a Lima, pero entendemos que son todavía mucho más, sobre todo estudiantes. ¿Qué información se tiene de los latinoamericanos en este grupo de refugiados? Sí, la información es que están saliendo hacia los países más cercanos y de allí las embajadas peruanas en estos países se van a encargar de que ellos se queden allí y reciban la alimentación necesaria o los días de pernoctar que sean necesarios hasta que continúen su viaje hasta el Perú. Por el momento no se tiene la cifra exacta de cuántos peruanos han quedado en Ucrania y que faltan por salir del país, pero se sabe de muchos jóvenes estudiantes extranjeros que han ido por temas de estudio, diversos motivos, que tienen muchos problemas, bien porque ya no tiene la visa, no llegó en la fecha adecuada la visa, porque no son ucranianos también. Dentro de toda esta guerra hay pequeñas guerras también, y eso es lo lamentable en estos casos. A los extranjeros también se les está haciendo un problema salir, eso también lo leí con mucha pena, también extranjeros, no sé, de África, de otros países que tienen mucho más problemas para abandonar rápido. Y como te digo, es una situación realmente devastadora ver las fronteras de Ucrania, donde es imposible casi entrar al tren por el abarrotamiento de las personas. Y me imagino que los encargados de las embajadas van a hacer todo lo posible para que en este caso nuestros compatriotas puedan llegar a salvo al Perú. Pero en Ucrania la situación no comenzó en Kiev el problema, pero ahora están siendo, digamos, invadidas o atacadas muchas más ciudades que al principio estaban como en calma o tensa, por decirlo. Y entonces todo esto se hace más grande el problema para que los extranjeros puedan salir de ese país. Sí, y a nivel de gobierno, del gobierno alemán, ¿cuál es el sentir con respecto
al conflicto, primero, y segundo, a que hoy ya se inició, vamos a tener imágenes que estamos pidiendo a producción, de la segunda reunión de ucranianos y rusos, las dos delegaciones que se están reuniendo en Belarus, que es la segunda ronda de negociaciones. ¿Cuál es la expectativa en tu comentario? Y vamos a poner imágenes del inicio de esta reunión que nos ha permitido la televisión internacional. ¿Cuál es la expectativa con respecto Sí. a este conflicto en las esferas de gobierno, del gobierno alemán y también de los medios de comunicación? Por supuesto, en este caso, la política de gobierno alemán, en el caso de un conflicto, ha dado un giro de 180 grados porque después de la Segunda Guerra Mundial y de todos los acuerdos que se firmaron, Alemania se comprometió a no colaborar más con armas, a agotar todos los caminos del diálogo, los caminos de la diplomacia. Eso fue el trabajo al que se abocó justamente la ex canciller Angela Merkel. Recuerdo mucho la reunión que tuvo ella también con Vladimir Putin cuando en el año 2014-2015 continuaba el problema de la isla de Crimea, y se firmaron muchos acuerdos también, y en esos años el sentir de Angela Merkel era, digamos, respetar la democracia y la libertad de Ucrania, pero también dentro de ello no incomodar a Rusia, teniendo en cuenta que Alemania recibe más o menos el 50% del gas de Rusia. En ese caso, en esos años, el 2014-2015, no se incomodó, por decirlo de alguna manera, más a Vladimir Putin, y desde allí se trataba, era el estilo de la canciller Angela Merkel, la ex canciller, el ir por el camino del diálogo, de las buenas formas y de mantener la paz. Ahora, por supuesto, todo ha cambiado. Desde el día 22 de febrero, cuando sin lanzar ningún misil, con la sola firma de Vladimir Putin en reconocer a dos pueblos ucranianos, pero prorrusos, como territorio ruso, digamos, eso desató la confianza que tenían los países europeos. Y allí quisiera acotar también un tema un poco de idiosincrasia. Los alemanes parece que no han terminado de entender el pensamiento no ruso, sino de este personaje, Vladimir Putin. Observa, dice pocas palabras, y aquí en Occidente no se tomó como que muy en serio el hecho de que él realmente está en sus pensamientos recuperar un territorio que alguna vez fue parte de la Unión Soviética. Y por eso se agotaban los caminos del diálogo. También estaba en estos días echándome la tarea de investigar toda esta situación, y la semana pasada, cuando se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hablaba la representante de Irlanda en las Naciones Unidas diciendo que estaba completamente sorprendida y que mientras Europa intentaba dialogar con Rusia, no se daban cuenta que estaban al borde del abismo, y que eso significaba lo que ahora estamos viendo. Desde el 24 de febrero que comenzaron los ataques en sí, con misiles por cielo, mar y tierra, esta política ha cambiado. Ya se sabe por todos los canales de información. Alemania dio un presupuesto bastante fuerte en lo que es el envío de protección de armamentos del ejército para defender los límites, la libertad, los acuerdos firmados y la democracia, y sobre todo la ciudadanía de Ucrania. Eso ha sido un tema bastante doloroso cuando se escuchan las entrevistas de los políticos alemanes que agotaban el camino del diálogo. Ahora están todos, por supuesto, defendiendo la seguridad europea, la seguridad de Alemania, y es un tema que es completamente complejo porque Ucrania, se sabe, no pertenece todavía a la Unión Europea, es lo que ellos desean. Sin embargo, mucho menos a la OTAN, pero para ello deben cumplir muchos requisitos. Es un camino un poco largo para llegar hasta allí. Hay un tema también importante. El canciller Olaf Scholz se reunió con Vladimir Putin también a finales de febrero. Recuerdo las imágenes, todos las hemos visto en esta mesa, parecía de 5 metros de distancia, mientras que por otro lado se reunía con el presidente de Brasil, Bolsonaro, con una mesita de estar pequeña y casi hasta dándose la mano.
Eso muestra las simpatías que tiene este señor Vladimir Putin. Y bueno, ahora todo está totalmente diferente a lo que era antes aquí en Alemania. Se sintieron muchos traicionados por la palabra o por lo que ellos pensaron creer que quería Vladimir Putin. La guerra de palabras, porque fueron iniciales. Y en ese escenario mundial, China interviene también de manera directa en el conflicto. ¿Cuál es la apreciación que tienes de esta intervención, digamos, inevitable, pero hay que buscar los mecanismos de neutralización, creo? Así es. Conocemos estas dos grandes partes, ¿no? Rusia, perdón, Putin y su pensamiento de recuperar la Unión Soviética, y tenemos a Ucrania, un país por los que se pelean también los poderosos, ¿no? Por la riqueza que tiene ese territorio. Vemos claramente a estas dos partes. Sin embargo, como bien lo mencionas, existe un tercer factor, que es el presidente de China, Xi Jinping, que está observando, es una opinión periodística y personal también, está observando cuidadosamente el movimiento de la Unión Europea, de cada país, y el movimiento que hace también Rusia. No olvidemos que China también tiene un interés en recuperar de alguna manera lo que también dice o fue su territorio, como es la isla de Taiwán. Es un escenario muy parecido. Por supuesto, las situaciones son diferentes. Ellos están en Asia, lo que ocurre acá es en Europa. Las condiciones son también diferentes, pero conocemos bien un poco la mentalidad de China, y el presidente Xi Jinping se reunió con Vladimir Putin también en febrero con no sé si el pretexto o el tema de los Juegos Olímpicos, y se dice también que ellos pudieron haber hablado, o que Putin le pudo haber contado cuáles eran más o menos sus planes, porque tendría en él un aliado, un amigo, un apoyo. Y eso también hay que verlo cuidadosamente. No vaya a ser que nos encontremos en el cambio o en el nuevo orden mundial, donde la potencia ya no sería necesariamente Estados Unidos o Europa, sino ya el otro lado. Pero son temas sumamente delicados, y exactamente en este caso, Néstor, quisiera que Latinoamérica, en este caso Perú, también despierte un poco, abra los ojos, porque mientras que en el Perú o en Latinoamérica nos peleamos por cosas que no nos ayudan, no nos superan, no nos llevan al desarrollo, China también nos está mirando un poco de manera divertida a ver qué es lo que hacen estos países, ¿no? Por algo no nos llamaban antes la banana en republic, ¿no? Y las riquezas, nuestros suelos del Perú, los minerales y todo lo que tenemos es lo que necesita China para su industria. Y mientras más nos peleemos, a ellos más les conviene, y luego aliarse, y no sabemos tampoco cuáles serán los planes de los dirigentes de China. Sin embargo, hay que estar alertas a ver cuál será el próximo paso que dé el presidente Xi Jinping, en el caso muy parecido que tiene entre Rusia y Ucrania, y su país con la isla de Taiwán. Y lo cierto es que la solidaridad de la Unión Europea, del mundo entero con respecto a Ucrania, se ha hecho presente y está presente, y el deseo de paz, además, ¿no? De diversas personalidades, no solamente europeas, sino del mundo entero, y quizás también precisar, en el caso de la Unión Europea, de condena a esta invasión por parte de Rusia. ¿Esa es una lectura correcta? Eso se está manifestando, AMI, en los medios de comunicación de Alemania y de los que tengas acceso de otros países miembros de la Unión Europea. Sí, la ayuda está desde el primer día. Como digo, aquí en en las ciudades, en los pueblos, en cada lugar donde se encuentran alemanes, el tema de conversación es esta situación dolorosa, y la ayuda que Alemania brinda a los refugiados y a las familias que abandonan, exactamente como vemos en las imágenes, es su hogar. Están todos dispuestos a ayudar. Eso es lo que también forma como decía hace un rato, una pequeña luz de esperanza en esta humanidad
que, como decía el expresidente de Uruguay, como lo comenté hace 2 días también, Pepe Mujica decía, no puede ser que en pleno siglo XXI la humanidad no haya aprendido a diferenciar lo que es ser del tener, o comparaba a un juego de niños la barbarie del hombre primitivo frente a la barbarie del hombre contemporáneo. En estos tiempos no deberíamos estar hablando de una guerra, sin embargo es lo que estamos viviendo. Lo que debe prevalecer en este caso es exactamente la ayuda, la solidaridad, el salir de esto, encontrar otros caminos para que esto no llegue a mayores, como ya hemos escuchado, las amenazas del armamento nuclear. Esperemos que no llegue, que no ocurra, eso sería una Esperemos. catástrofe. Sí, y también creo que ha quedado ratificado el liderazgo de Angela Merkel, ¿no? Con lo que has informado, el liderazgo y la palabra que tiene un peso importante en este caso, sobre este tema tan delicado que es un enfrentamiento bélico en la que inocentes están en medio de dos fuegos. Eso es cierto. Vamos a irnos en enlace, si nos permite, Sami, a Miami para conversar con una colega tuya, amigas, Dreli Ríos, que está en Miami, para conocer un poco también de la posición norteamericana, porque entendemos, y esa es una apreciación personal, que Estados Unidos está en una función, está en una participación en estos hechos de indecisión, por decir de alguna manera, el calificativo no es exactamente, creo, ese, pero está en un papel no muy elegante en lo que respecta a la solución del conflicto de Rusia con Ucrania. Y en Estados Unidos los medios de comunicación nos los va a decir, nos los va a comentar Dreli, los medios de comunicación están siendo muy duros con la administración Biden en la participación norteamericana. ¿Qué información estás manejando, en tanto hacemos enlace con Dreli, con Miami, en Alemania, del papel que está cumpliendo Estados Unidos en este conflicto bélico? Estados Unidos y Alemania, desde el día que comenzaron las reuniones entre el canciller Olaf Scholz y Joe Biden, se mostraron muy unidos en una sola idea. Sin embargo, aquí también hay que entender y conocer los intereses de estas partes. Estados Unidos también tiene gas que vender a Europa, en este caso a Alemania, y por supuesto que le conviene, por decirlo de alguna manera, que Rusia no le venda el gas a Alemania, como estaba ya premeditado desde finales del año pasado, con la construcción del canal del Nord Stream 2, que es un gas que sería mucho más económico para Alemania y también ecológico, que es por lo que luchaba uno de los partidos de los verdes de aquí de Alemania. Por eso apostaba Alemania. Ahora esos contratos se han quedado en stop, porque todavía no están cancelados, pero han quedado congelados. Queda la posibilidad de que Estados Unidos sea también quien pueda ofrecer el gas para los inviernos crudos de Europa. Y también está el tema, seguramente, en Estados Unidos del armamento, que también pueden ofrecer. Es todo, y junto con la comunidad europea, Estados Unidos han estado trabajando de una manera unida. Más detalles nos podrá contar Dreli, pero a mí me parece que Joe Biden fue quien miró con más, creyó un poco más, o no creyó, digamos, a Putin con sus palabras, con sus intereses, con las formas que él tenía, a diferencia de Alemania, que no quisieron ver el lado oscuro que podría venir por el lado de Rusia. Y Biden habló mucho más claro en febrero, después de las reuniones que tuvieron estos líderes, y finalmente vemos que tenía razón, que lo que planea, lo que podemos ver que ya planea el líder de Rusia es la fuerza, la amenaza para retomar la Unión Soviética. Esperamos todos equivocarnos, que no sea eso, que pueda haber otro camino, pero es lo que vemos ahora claramente. Y no sé,
Yo me gusta mucho ver las formas, el lenguaje corporal, la mirada que tienen estos líderes, a ver si es que lo que dicen coincide con lo que ellos intentan o quieren o sienten. Y podemos ver a Vladimir Putin, habla poco, pero tiene una mirada muy fuerte, incluso con la gente que lo rodea, con su ministro de Defensa, todos le dicen ya, sí, sí, y bueno, los medios que están, por supuesto, doblegados. En Rusia son idiosincrasias muy diferentes, la americana, la rusa y la europea. Los gestos, ¿no? El tema de los gestos en este conflicto es importante. Ya me dice producción que ya tenemos el enlace con Dreli, así que le damos la bienvenida. Ya estamos los tres enlazados. Estamos enlazados a Alemania, Miami y Lima. Un gusto, además de tener a dos colegas jóvenes, mucho más jóvenes que quien habla, cumpliendo una función periodística importante en este tema tan delicado que es este conflicto que nadie quiere y menos los ucranianos, creo, pero esa es la situación y hay que enfrentarla. Dreli, bienvenida, estamos enlazados con Alemania, con AMI. El saludo primero de las colegas peruanas en Alemania y en Miami. Gracias a todos, a todo el equipo de producción, Néstor, por hacer justamente este enlace con Ami Castillo, una persona a quien admiro y respeto, no solamente por su calidad de persona, sino también por su connotación profesional que permite justamente compensar la situación por la cual nosotros estamos atravesando. Y evidentemente a ti, Néstor, y a todo el equipo y a la audiencia de VIS Televisión que estamos conectados a nivel mundial en estos momentos. Coincido plenamente. Aquí lo último que debemos perder, pues, es la esperanza y debemos refugiarnos en ella, como lo decía un gran maestro en desarrollo sostenible que es Javier Palacios, la persona justamente que nos ha puesto en contacto con Anabel desde Suiza. Es difícil pensar en cómo estamos concibiendo nuestra libertad, nuestra paz, y un día despertarnos a las 5 de la mañana y saber que estamos perdiéndola por decisión arbitraria de otras personas. Sin embargo, ya hablaremos de ese tema con Anabel para que nos dé a conocer ese toque humano. Como lo mencionó, a mí es tan crudo poder ver cómo es que en el caso de Alemania y Polonia están tan cerca a los misiles, a la guerra como tal, y evidentemente yo no voy a dejar de decirlo, esto tiene que ver con un tema de liderazgo. Y el liderazgo, pues ya lo mencionó a mí también, evidentemente no solamente tiene que ver con el liderazgo del presidente de Ucrania, que por cierto me dicen que cuando él da un mensaje por radio a la nación, la gente se pone de pie. Y como lo dice la historia, ¿no? Viene una pandemia, una situación difícil, se generan guerras y posterior a ellas, evidentemente se despiertan esos espíritus de nacionalismo. Es decir, así como los ucranianos se dan cuenta que habiendo votado o no por ese mandatario, es la persona que dirige el destino del país. Evidentemente este es un llamado para todos. Si no somos conscientes de que estamos yendo a las urnas a votar o no por alguien que decide nuestro destino, probablemente vamos a caer en la misma negligencia. Y no importa en dónde estemos, porque en este caso estamos hablando de peruanos en el exterior, que tenemos representatividad en nuestro país y que también tenemos el derecho no solamente de tener la voz, sino de poder ejercer esa presión sobre la situación de personas que están cruzando fronteras de manera inimaginable. Es un éxodo nuevamente por el cual estamos atravesando seres humanos, que tenemos la capacidad de ser racionales y estamos siendo totalmente irracionales. Y lo menciono esto porque en realidad no es casualidad lo de China, lo de Rusia. Es más, me rompe un poco la cabeza cuando miro la historia y definitivamente esto incluso cuando hablamos de Estados Unidos, pues no tiene que ver solamente con Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama, justamente en el año 2013. No sé si se acuerdan cuando se da la cumbre de APEC, la cumbre que es una reunión anual de Asia-Pacífico que reúne a China, Estados Unidos, Rusia, Japón y otras 17 potencias a nivel mundial que representan casi la mitad de la producción a nivel mundial.
el presidente Barack Obama dijo, pues no voy a ir a esta reunión porque tengo unos temitas internos de política interna, así es que no voy. Al año siguiente ya veíamos lo que estaba haciendo Rusia. Pero ¿qué pasó en ese entonces? Yo no sé si era celebración del famoso cumpleaños de Putin, porque esto en Bali fue sumamente gracioso. Le tocaron serenata, le encendieron, le sopló las velitas, manifestó todos sus deseos, y en realidad se estaban convirtiendo en esa reunión donde estaba casi la mitad del poderío económico mundial en los dos hombres más poderosos presentes. Es decir, la ausencia de Estados Unidos propició de que el resto simplemente se una a la fiesta de la APEC. Entonces, esto tampoco es que tenga que ver de casualidad en el año 2013, porque se remonta un poco más atrás, en el año 97, cuando China y Rusia justamente empiezan a hablar de ese famoso nuevo orden mundial multipolar. Ellos ya empezaron a planearlo en el año 97. Evidentemente decían que una de las aspiraciones era justamente no monopolizar los asuntos globales, es decir, estaban hablando del monopolio, del imperio que era Estados Unidos, así es que vamos a tratar de poner al tanto a otras dos grandes economías como son las de China, bueno, y Rusia, evidentemente después del 2014 de apropiarse de otro territorio que mejoró su economía. Sin embargo, China se convirtió en socio comercial de Rusia, en un socio totalmente estratégico, a tal punto que los flujos comerciales eran brutales de manera bilateral. Crecieron un 11% año tras año, hasta alcanzar los 50,000 millones de dólares. Entonces, no sé si recordamos un poco lo que hablábamos hace unos meses sobre el envidiable crecimiento del Producto Bruto Interno de China, que había, valga la redundancia, crecido en un 12% hasta antes de la pandemia, y que al crecer se convertía en lo más razonable, en el principal competidor frente a Estados Unidos. No solamente me refiero a comercio, me refiero a seguridad cibernética, me refiero también a estabilidad estratégica, evidentemente hacia Taiwán. Y, por supuesto, cómo es que China, calladito, muy solito, mientras todo el mundo hace escándalo, se iba apoderando de espacios a nivel diplomático, evidentemente, en Latinoamérica, porque Beijing se ha vuelto el más rico de las últimas décadas, pero también incrementó la producción del Producto Bruto Interno en 12 veces más. Su liderazgo se ha traducido no solamente en riqueza económica, en riqueza militar. Tenemos que ver lo que le ocurrió a Austria hace unos meses, cuando se dieron cuenta de que habían firmado su contrato para la administración de un puerto de 99 años con China. No sé dónde estaba el canciller, pero resulta que Estados Unidos se dio cuenta, pero en ese mismo puerto nosotros tenemos a nuestros soldados y tenemos también a toda nuestra defensa, y tenemos nuestro equipo, tenemos nuestro armamento. Yo sigo pensando que este es un tema de negligencia, falta de liderazgo. Lo cierto es que, como lo decía, ¿no? China se ha convertido y viene jugando un papel silencioso. No lo veo agua tibia, porque China siempre, o Xi Jinping siempre va a ser así. Xi Jinping va a estar calmadito, todo el mundo se pelea, y ¿qué es lo que hace? Si nos ve llorando, nos vende pañuelos. Si nos ve arrancándonos los cabellos, pues nos vende masajeador para el cabello. China siempre va a estar haciendo negocio. Aunque hay que recordar que en la gestión del gobierno anterior de Donald Trump, guste o no nos guste, se inició justamente esta guerra contra la economía china, la famosa guerra industrial comercial entre China y Estados Unidos, y esto consistía básicamente en imponer aranceles de millones y millones de dólares, que perjudicó o benefició. Lo cierto es que marcó un pequeño hito, de que si estamos en agua tibia en estos momentos, pues probablemente vamos a ver cómo estamos. Pero analizando el panorama y la anexión, entre comillas, de Crimea en el año 2014, cuando le cayeron esas sanciones supuestamente fuertes a Rusia, para comparar en función a la mesa de negociación que acaba de mencionar, Amy, que tampoco evidentemente es una puerta muy chiquita, que no se ve con muchas esperanzas, pues en ese entonces evidentemente Rusia no creció en función al promedio de la economía mundial, que estaba en 2.3%. Rusia empezó a crecer como 0.3% anual. Y las sanciones se redujeron incluso hasta créditos externos. La inversión en ese país le costó alrededor de 50 millones
50.000 millones de dólares anuales. Es decir, Rusia se ve impactada por el movimiento de la moneda fiat. Es así como, si buscan en Google, van a poder ver incluso cómo es que tecnología como el blockchain en estos momentos está no solamente en Rusia, sino también en Ucrania. La encuentran como si fueran a comprar panecillos a la vuelta de la esquina. Pero bueno, ya hablaremos de Bitcoin, de Max Kaiser y de Bukele y del City Bitcoin. Por cierto, Bukele tampoco se ha pronunciado al respecto. Yo creo que es un tema que tenemos que empezar a mirarlo como olfato, ¿verdad? Es un tema que está en agenda, ¿no? El comentario desde Alemania de Ami, por favor. Sí, Néstor, estoy escuchando atentamente lo que dice Nelly. Un saludo hasta ahí, un abrazo, amiga, colega. Me encanta estar unidos otra vez y por medio de Néstor. Nos conocimos justamente también en toda una polémica en noticia que hizo historia en el Perú, cuando trabajábamos allá. Y me encanta poder seguir contigo en esta profesión, amiga y colega. Te admiro también, muchas gracias por tus palabras. Sí, ya para despedirme, solamente a propósito las felicitaciones, creo que estamos cumpliendo gracias a la virtualidad, con la información para nuestros televidentes, sobre todo para los latinoamericanos y especialmente los peruanos con respecto al tema de los refugiados. Vamos a seguir teniendo contacto contigo, Ami, en los próximos días. Va a depender nada más de tus tiempos, porque estos son tiempos de compromiso, ¿no? Y como comunicadores estamos comprometidos, y si son latinoamericanos y peruanos, con mucha mayor razón, en esta guerra que, como estamos viendo, son los intereses, las grandes potencias quienes están de por medio, y las víctimas, los civiles. Gracias, Ami. Gracias, Ami, por la participación, y vamos a estar en comunicación. Muchas gracias a ti, Néstor. Aquí estamos, como siempre, para dar información, un poco de luz, ¿verdad? Y para acotar un poco a este camino de la paz. Como tiene que ser. Nosotros estamos, un abrazo también para ti. Estamos haciendo, Dreli, el enlace con Kiev para poder conversar con Anabel. Perfecto. Danos información de Anabel. Sabemos que ella es ucraniana de padres nicaragüenses y que es una profesional con varias actividades desarrollando en Ucrania, preocupada seguramente también por la situación. ¿Qué información tienes en la previa? Porque gracias a ti es que vamos a hacer el enlace con Kiev, en Ucrania, para conversar con Anabel Sotelo Ramírez. Dreli. Así es, Néstor. Y en realidad, gracias a Javier Tres Palacios, como lo dije, él es un embajador del desarrollo sostenible, y esto tiene que ver con el ODS que apoya la paz, el ODS 16. Yo creo que, si bien es cierto, no todos tenemos la posibilidad de ir a la guerra, a luchar o a apoyar a quienes consideramos inocentes o que están dentro de nuestros ideales, también tenemos la oportunidad como medios de comunicación de poder dar espacio para que se escuche la voz de las personas que están en estos momentos viendo los misiles pasar por sus cabezas. Yo insisto, no sé cómo me sentiría levantándome un día por la mañana a las 5 de la mañana con un bombardeo. Yo creo que nadie tiene derecho a quitarle esa libertad a las personas. Sin embargo, no hay que perder la esperanza, hay que refugiarnos en ella y evidentemente apostar, aunque sea por esos pequeños caminos de posibilidades. Porque antes de hablar de Anabel, a quien no conozco personalmente, pero sí conozco por su gran testimonio de coraje, es importante que no solamente miremos cómo es que China, que por cierto pasó por situaciones de crisis energética, y coincidentemente Rusia se encargó de no solamente de cocinar panqueques con Xi Jinping, y esto fue cierto, fue en el año 2018, sino Rusia se encarga ahora de proveerle también la cooperación energética. Pero aquí el tema del liderazgo tiene que ver con algo que mencionó un
máximo representante de las Fuerzas Armadas, un vicealmirante alemán, hace unos meses, justamente cuando se estaban reuniendo el cuarteto en Normandía, Francia, Alemania, Ucrania y Rusia en Francia, a tomar el cafecito mientras teníamos a Rusia parada en la frontera. Y este almirante, un militar, dijo literalmente, bueno, lo dijo en sus palabras, dijo hay que respetar a Putin porque si no estamos bien con él, la situación no se nos va a poner mal y sobre todo porque tenemos que considerar a China como nuestro enemigo y tenemos que separar a China de Rusia. Esa fue su esperanzadora misión en India y evidentemente le costó el puesto. Pero yo creo que más allá de pensar lo que pueda pensar de hablar sobre lo que pudo pensar este jefe de la Armada en Alemania, hay que considerar de que esa crisis en realidad no está resuelta solamente de manera diplomática. Así como lo mencionó Ami, ¿no? Mientras Putin se sentó a un lado de la mesa y puso a Macron al otro lado donde ni siquiera alcanzaba el mantel, creo que nosotros hemos sido descuidados de ver las peticiones de Putin, porque él tenía literalmente exigencias imposibles de aceptar. Y si sabíamos que tenía esas exigencias imposibles de aceptar, intentábamos resolver las cosas de manera diplomática, sabiendo que ya había hecho una primera invasión, sabiendo que estaba parado en la puerta de la casa con todo su armamento, que estoy haciendo ejercicio militar. Yo creo que más allá de la sanción moral que puede recibir pues Alemania y Francia como mediadores, porque en realidad no han hecho nada. Su única misión era velar para que esa paz se dé. Pienso que en estos momentos deben surgir nuevos espacios para que la población pueda ser escuchada. Así como muchos dicen de que en Rusia efectivamente hay muchos rusos que no coinciden con la decisión de Vladimir Putin. Aquí especialistas en internet están diciendo que tiene problemas psicológicos y también otros tipos de problemas fisiológicos, incluso se habla de un cáncer, así es que no tiene nada que perder, igualmente ese tipo se va o se va. Yo creo que aquí tenemos que darle espacio también a la gente que está buscando paz. ¿Qué gana un ruso con estar en Ucrania? ¿O qué gana Putin con estar en ese país? Pienso que nosotros debemos escuchar a personas como Anabel Sotelo, quien es hija de inmigrantes, y como siempre lo decimos, las personas migran buscando un futuro totalmente diferente, un futuro mejor, o migran huyendo de una situación. Y cuando uno lo hace, evidentemente no lo hace para terminar en medio de un conflicto, en medio de una situación en la cual pues alguien venga no solamente a quitarte tu paz, sino te quita tu libertad. Así es que debemos seguir apelando en medios de comunicación como este para que personas como ella puedan tener un espacio, puedan tener una voz. Porque si bien es cierto, tengo entendido que ellos están refugiados bajo un teatro de manera provisional, están no solamente artistas, sino personas del entorno, incluso llevando sus propias mascotas. Son personas a las cuales se les va a acabar el agua, se les va a acabar el alimento y van a seguir viviendo allí con miedo y también con esperanza. Yo le escuché hablar hace unos días y dijo, aquí me voy a quedar con mis compañeros a defender mi país, porque hemos creído tanto en este país y no lo vamos a dejar. Evidentemente no se puede juzgar a las personas que se van, no se puede juzgar a los refugiados, pero todo esto genera una crisis que por más lejos que puedan estar, va a impactar en nuestras vidas. Y no solamente tiene que ver incluso con la producción agrícola de la cual dependían muchos países de Ucrania, sino tiene que ver con la calidad de seres que están migrando. Estamos separando familias nuevamente. Estamos destruyendo hogares, estamos destruyendo negocios, emprendimientos, se está paralizando. Pienso que no debemos caer en la indiferencia. Ojalá que podamos entrar en contacto con Anabel. Obviamente lo ubico aquí en el celular porque ella nos va a contar justamente ese testimonio directo por el cual nosotros nos estamos congregando con ella. Tenemos un video también de ucranianos que entiendo también producido o enviado por Anabel de el antes del conflicto, como es Ucrania, jóvenes hablando de Ucrania en castellano.
que entiendo deben ser alumnos de Anabel, porque ella, como bien decías, es profesora también de castellano dentro de las múltiples facetas profesionales que tiene Anabel. Tenemos el testimonio. Entonces, la gente aquí en Ucrania también habla español y por eso nosotros preparamos para todos los hispanohablantes extranjeros un video pequeño donde explicamos y contamos las 5 cosas de interés en Ucrania. Entonces Ucrania es un país diferente, de mucha variedad, y si quieres conocer a Ucrania realmente, debes viajar por Ucrania porque las ciudades grandes y pueblos pequeños son diferentes, la gente piensa de manera diferente y todas ciudades tienen su alma, su carácter, su espíritu. En nuestro país no tenemos muchos indicadores, por eso la gente tiene que preguntar y extranjeros tienen que preguntar a nuestra gente dónde ir. Nuestra gente muy acogedora. Entonces, aquí en Ucrania los precios son bajísimos. Por ejemplo, puedes ir a algún restaurante y gastar solamente 5 euros para ya estar harto. Lo mismo con los precios para las habitaciones en hotel u hostal, solo tu propio apartamento. Entonces, gastas poquito dinero y tenés muchísimas diversiones nuevas. Vengan a Ucrania. También la gente de Ucrania es muy bien educada, por eso puedes preguntar en inglés y es muy posible que la persona puede responder, y no solamente los jóvenes, pero también los mayores. Y para viajar en Ucrania necesitas que saber que la naturaleza de Ucrania es muy diversa. Tenemos muchos territorios reservados de naturaleza muy diferente, de mares, lagos, ríos, montañas, valles. Muy buena y muy divertida para cada gusto. Si tú quieres ver una porquería real de Ucrania, necesitas probar el tocino. El tocino es una sustancia blanca que a algunas personas se parece muy asquerosa, pero en real es una sustancia muy gustosa, muy rica. Es este producto crudo que solo viene bueno con las personas salvajes. Y puedes tomar esta sustancia con todo tipo de aguardiente, todo tipo de alcohol, tequila, coñac, vodka, todo le parece bien. Ese es el testimonio de los jóvenes ucranianos antes del conflicto de él. Y ahora tenemos a Anabel, te doy la conducción de la primera parte de la conversación con Anabel. Adelante, Drel. Gracias, Anabel, por conectarte. Confiando, Anabel, veníamos comentando anteriormente acerca de la situación por las cuales ustedes atravesaban hasta hace poco más de 8 días, en la cual evidentemente pues vivían en una situación mucho más cómoda, sin conflictos, incluso tu rol de poder impulsar el español en un país en el cual no se habla español como una lengua alternativa, y nos quedábamos sumamente admirados en ese rol que tú tenías y que tienes en realidad, porque lo sigues haciendo hasta el momento. Antes de hablar de cómo estás ahora, porque es hasta cruel incluso preguntar, queremos darte ese agradecimiento, Anabel, y ese reconocimiento por ese coraje, por esa valentía y por llevar el español a lugares tan lejanos. Así es que cuéntanos cómo está la situación hoy día.
Bueno, la situación es muy grave. Bueno, creo que todos ya conocen lo que está pasando. Nosotros aquí estamos cada segundo pendientes de los sonidos de bombardeo, alertos porque bueno, yo estoy en un edificio de teatro en inglés. Hay 4 aviones, solo 2 de ellas son de verdad seguras. Entonces, si hay algún sonido peligroso, todos tenemos que ir a otras habitaciones. Bueno, así es, no sé qué más decir porque exactamente ahora todo está está en tensión. Comprendemos y en realidad agradecemos bastante el esfuerzo que estás haciendo porque incluso el tema de la conectividad no es sencillo. Sin embargo, nos gustaría a través tuyo conocer cómo es que se siente el nacionalismo por su país en estos momentos, qué comentan los familiares, los amigos, cuáles son las expectativas de esta cruda realidad, porque existe una pequeña puerta de esperanza y sospecho que esa nos permite abrazarla justamente como posibilidad de resolución de conflictos. Bueno, si me pregunta por el humor, aquí la gente con la que estoy, porque no puedo decir por todos, ¿verdad? Con la gente que está ahora en Kiev conmigo, está aquí precisamente porque creemos en que pronto podemos salir de aquí y reconstruir todos los edificios destruidos y ayudar a las familias que tienen, o la gente que se ha quedado sin familia, o bueno, ayudar como podamos, ¿no? A la gente en los hospitales, esto es lo que estamos haciendo ahora también, estando aquí en Kiev por la tarde. La gente sale para ayudar donde sea posible ayudar, así que nos parece importante quedarnos aquí para mantener el sistema por lo menos como sea posible trabajando, y entonces nos ayuda solo esa esperanza de que se vayan pronto los ejércitos rusos de aquí, de nuestra tierra. ¿De quién crees que depende poder recuperar esa paz que tenían anteriormente como la que vimos en el video? ¿Puede repetir su pregunta, por favor? Claro que sí. ¿De quién o de quiénes consideras tú que depende el poder recuperar esa paz? ¿Qué debemos hacer para poder lograr esa situación por la cual ustedes vivían anteriormente como la que vimos en el video? Bueno, una pregunta que es muy difícil de responder, ¿verdad? Porque yo no soy política ni trabajo en como ningún servicio, institución estatal, ¿verdad? Así que yo veo diferentes variantes. Podría ser algo que los rusos mismos hicieran, ¿no? Entender qué están haciendo aquí, entender la locura que hacen y salir. Bueno, eso parece poco posible, pero a lo mejor. Las situaciones, bueno, también cerrar el aéreo sería genial, porque lo que nos asusta más aquí son los misiles que están cayendo de todos los lugares del cielo. Entonces esto es algo que no es muy controlado, y creo que es lo que se podría hacer. Bueno, si hablamos de lo que se puede hacer, como nuestro presidente, nuestro gobierno, es continuar las negociaciones, pero yo entiendo además que aquí, después de 8 días de estar en la situación que estamos, es imposible que se rinda, ¿no? Que esté de acuerdo con las condiciones que ahora creo que da parte rusa. Evidentemente, porque algo que veníamos comentando que tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con la negligencia de algunos líderes mundiales, quienes han permitido de que se llegue a una situación en la cual sabíamos de que alguien tenía una lista de exigencias totalmente inconscientes e imposibles de lograr, y aún así hemos permitido de que se avance. Yo vi un reportaje tuyo en el cual tú dijiste que
un día a las 5 de la mañana, porque evidentemente tú no creías que se iba a llegar a esta situación, pero un día a las 5 de la mañana despertaste con una bomba muy cerca. Evidentemente a nadie se le puede ni siquiera, no sé, vaya a sostener una situación como esa. ¿Cómo es posible de que personas como ustedes, totalmente inocentes, que llevan una vida normal, puedan estar atravesando las decisiones malignas de alguien sin justificación alguna? Sabemos de que en estos momentos tú estás iniciando también una campaña, aún en esas condiciones de cansancio y agotamiento que están, has iniciado una campaña no solamente para recolectar la ayuda local, sino también ayuda internacional, Anabel. ¿Podrías decirnos cómo es que las personas se pueden integrar, no solamente tratando de hacer llegar tu voz a diversas partes, sino de qué manera también se pueden involucrar para ayudar en esa reconstrucción? Así como tú lo miras, pensemos de una vez en el día después de mañana. Ucrania se tiene que reconstruir. ¿Cómo se puede ayudar? Bueno, hay varios fondos, bueno, organizaciones benéficas, ¿no? Que ya, gracias a todos en todo el mundo que estén apoyando ahora ya a la gente, primeramente la gente que salió del país y todo. Nosotros aquí, como estamos en Kiev, tenemos esa oportunidad por ahora movernos en coche, bueno, y entonces sí que podemos comprar algunos medicamentos y llevarlos a los hospitales. Entonces nosotros además estamos refugiados en el teatro con 30, 40 personas. Y entonces también se necesita algo aquí, así que sí abrimos la cuenta en Patreon, donde se puede ayudarnos y para también poder después reconstruir todo lo que se puede. Yo creo que eso es lo que nos ayuda de verdad, porque lo que como dice usted es algo que nadie, bueno, yo personalmente no esperaba. Y entonces el trabajo ahora, la posibilidad de ayudar es lo que mantiene este espíritu, además de cosas que hacemos aquí en este refugio, porque como es el refugio de teatro tenemos instrumentos musicales, arte nos ayuda porque hay actores aquí también, entonces distraernos de todas maneras posibles y ayudar es una manera que nos da fuerza. Sí, la verdad es que totalmente admirable. Lo conversaba con Javier Tres Palacios, la persona que nos puso en contacto justamente, y él es un convencido de que la paz tiene que ser pues como un granito de arena en el cual todos podemos cargar ese granito para poder consolidar una frontera mucho más amplia. Sabemos de que tus padres son nicaragüenses, y probablemente es un tema que a veces nosotros pensamos que no viene como tema de conversación en estos momentos. Sin embargo, aquí queremos comentarte tanto Néstor, yo y quien estuvo anteriormente a mi Castillo, somos un grupo de peruanos que estamos fuera del país y que apostamos mucho, no solamente por nuestro sentimiento nacionalista como peruanos, sino que también consideramos en que es hora de que la humanidad empiece a considerar el tema de las migraciones como una oportunidad y no como una desventaja. Evidentemente están existiendo éxodos como el que estamos viviendo. Y sin embargo nos gustaría saber cómo están tus padres, cómo llegaron incluso a Ucrania, cuál fue la razón por la cual, qué buscaban, esperanza, una nueva vida. Bueno, mi padre era de Nicaragua, mi madre es ucraniana. Se conocieron aquí cuando mi padre fue a estudiar en la Universidad de Kiev, la Universidad de Aviación. Y entonces siempre me decían esta historia, de esa leyenda de que él se enamoró de mi madre y decidió quedarse porque ya no podía sin ella. Así que ahora ya no vive, pero él amaba mucho a Ucrania, él estaba aquí todo este tiempo, y cuando había esa revolución de 2014, él participaba muy activamente para ayudar también a la gente, así que este amor a
hacia Ucrania es también una cosa que heredé de él. Eso puede sonar un poco raro, pero así es. Y además también el amor por América. Él me contaba muchas cosas sobre Nicaragua, pero también sobre otros países. Él era la persona que hizo aquí en Kiev un centro internacional cultural, y entonces había festivales de diferentes países aquí, como de música, de comida. Así pasó toda mi infancia, así que esta es la historia en breve. Wow, qué potente, ¿verdad, Néstor? Totalmente, totalmente de acuerdo. El saludo desde Lima, Anabel. Estamos enlazados Kiev, Miami y Lima. Hemos estado enlazados también con Alemania. Primero, la solidaridad latinoamericana que ya se ha manifestado con Ucrania. Y preguntarte sobre el tema de tu papá, que lo recuerdas y con mucho cariño además. ¿Qué sabes de los latinoamericanos que están en este momento en Kiev y en Ucrania? Hay un grupo importante que ha salido a Polonia, pero ¿qué información, si es que la tienes manejando por los contactos, seguramente porque eres profesora además de castellano, y eso te da un conocimiento y un panorama de todos los latinoamericanos? ¿Qué información tienes, Anabel, de los latinoamericanos que todavía están en territorio? Algunos de ellos han salido, esa es la información que tenemos. Bueno, sí, lo que conozco, que los amigos que tengo aquí en Kiev ya han salido. Hay un par de familias que se han quedado, pero la mayoría han salido de la ciudad y han ido a diferentes regiones o incluso fuera del país. Pero no he hablado como muy detalladamente de dónde está cada uno, porque no lo considero seguro ahora, así que claro, solo sé que están a salvo. De acuerdo. ¿Y qué opinión tiene el pueblo ucraniano de su presidente, que se ha convertido en un líder, creo que sin querer? Esas son las cosas que tienen estos conflictos bélicos, y el presidente Zelensky ya es un líder mundial y un promotor de la paz, que creo que eso es lo más importante. ¿Cuál es el sentir? Tenemos conocimiento de que deportistas, hombres y mujeres que han estado fuera de Ucrania están regresando a defender su patria, que eso es lo necesario del ser humano, defender el sitio donde uno ha nacido. ¿Qué información, cuál es la opinión que tienes del presidente Zelensky y de todas estas personalidades del mundo del deporte, de la ciencia, de la cultura? Un entrenador de fútbol que se ha unido al ejército ucraniano en defensa de su patria, Anabel. Bueno, primero del presidente es un tema curioso, porque claro, antes de que pasara la guerra había mucha gente que no estaba de la mejor opinión, ¿no? Digamos así, sobre él. Pero creo que ahora, incluso si todavía hay algunas cosas que no son perfectas de él, ¿no? Digamos, pero él da esperanza a todos, entonces todos han cambiado la opinión y están apoyando a él como puedan también, porque de verdad que se ha convertido en símbolo. Cuando vemos que sale su video, todos estamos reunidos. Parece, yo nunca podría imaginar esa situación de verdad, porque es algo como que en las películas sobre la Segunda Guerra Mundial, cuando había, no sé, Churchill hablando en la radio y todas las familias de todos los lugares se reunían para oírlo. Ahora pasa casi lo mismo. Creo que en cada casa, cuando sale nuevo video, todos van y tienen que escuchar, porque lo que dice nos da esperanza de verdad. Creo que es lo que vale muchísimo ahora, esta esperanza. Entonces, no tengo ni idea cómo van a pasar las cosas después, y yo espero que haya después, pero yo sé que la gente en Ucrania es la gente
que es bastante, que tiene mucha libertad dentro, que si no le gusta algo siempre lo dice, que si le gusta están apreciando esto. Entonces es algo que, bueno, yo estoy segura que después va a estar más claro en toda la relación hacia el presidente que tenemos que ahora, porque ahora sí es el símbolo y estoy muy agradecida por lo que hace y por lo que defiende la patria aquí. Pues, y un después mejor, ¿no? Y eso esperamos todos. No sé si Dreli tiene alguna pregunta más con el agradecimiento, Anabel, para pedirte un mensaje. Dreli, ¿alguna pregunta? Sí, en realidad solamente, bueno, me quedo sumamente admirada con Anabel porque me recuerda mucho a Moran Levy, con quien hablamos hace unos meses también, quien también veía misiles pasar por su cabeza y yo no sé cómo pueden tener esa fortaleza. Yo probablemente estaría quebrada, pero admiro esa fortaleza, ese coraje que ella tiene y creo que todas las personas debemos aprender eso. Incluso aquellos que estamos probablemente cómodos aquí, sentados en la casa sin nada de ruido, en no solamente querer a nuestro país en una situación como esa, porque ya la estamos experimentando, viviéndola en carne ajena. Yo creo que es el momento en el cual tenemos que tomar conciencia de cuál es la realidad mundial, la realidad nacional, y si los líderes mundiales no saben ponerse de acuerdo, creo que es hora de que empecemos a mirar a personas como Anabel o como las personas que tú has mencionado, Néstor, porque son quienes son ciudadanos de a pie que tenían una vida tranquila, ya sea como el caso de ella siendo directora de teatro o maestra de español, y que están allí en su país tratando de articular fortalezas para no dejar derrumbar al líder que ha surgido en estos momentos. Yo creo que es una disputa entre David y Goliat y David definitivamente no está solo. Tiene a personas como Anabel y como muchos otros ucranianos que están allí también sintiéndose mucho más nacionales que nunca y confiando en que ese país, pase lo que pase, tiene que ser reconstruido el día después de mañana. Nuestro respeto y admiración a los ucranianos en tu persona, Anabel, y finalmente se va a imponer la razón, que eso es lo que esperamos todos. Te pido un mensaje como joven. Nosotros, a través de Voces Migrantes y de Ecos Latinos, somos la plataforma y nosotros como BIS en Perú, Anabel, somos una cadena, una red de más de 50 canales de televisión en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. El mensaje de una joven ucraniana para el mundo, para los jóvenes que son los que tienen que ser el cambio, que son siempre los actores de cambio de la sociedad, y esperemos que estos conflictos vayan haciendo reflexionar a quienes son los adultos decisores para que cambie. Tenemos que cuidar el planeta, tenemos que cuidar la vida, tenemos que buscar el desarrollo humano en todas sus expresiones. Si tú formas parte de un grupo privilegiado que están en el arte, están en la comunicación, y felicitaciones por ello. Por eso te pedimos con esa autoridad como joven el mensaje para los jóvenes que están en la sintonía, en la audiencia nuestra, y el testimonio que va a quedar, que queda. Y seguramente vamos a tener la oportunidad de volver a conversar. Esperemos que sí. La conectividad ha sido benévola porque estamos en una causa justa, de paz y de tranquilidad emocional para las personas y para la humanidad. Tu mensaje, Anabel, tu mensaje a los jóvenes televidentes que están en nuestra sintonía, y también para los adultos que reflexionen, porque son pensamientos de jóvenes. Bueno, creo que lo que quiero decir es que a pesar de todo lo que pase, siempre hay que buscar cómo se puede ayudar a las personas cerca.
Y no me refiero a esta situación únicamente a esta situación, porque hay otros conflictos en todo el mundo. Entonces, se puede ser, uno puede ser útil siempre, uno puede ser cariñoso siempre, quedar siempre atento a las necesidades de los demás, a pesar de no poder a lo mejor contribuir en algo político, ¿no? Se puede siempre hacer algo en su barrio, en su casa, con su gente, porque esto es lo que importa, esto es porque estamos aquí en Kiev, porque no salimos, esto porque la gente lucha aquí en Ucrania por poder estar en su tierra, por poder hacer cosas bonitas, arte, hacer contactos, amistades, no sé, eso es lo que vale, la vida vale. Entonces quiero que recuerden eso y que si es posible ayuden a los ucranianos que ahora están por todo el mundo, que están en Europa y también los que estén aquí obviamente, especialmente en los lugares como Kharkiv o Kherson o Sumy, donde la situación es muy grave. Si se puede ayudar de alguna manera, hay que hacerlo. Y les agradezco muchísimo por dar esta oportunidad de hablar, de compartir. Muy bien. No, las gracias a ti, definitivamente, Anabel, admirable, sumamente admirable. Me tomo la libertad de decirte que por favor tienes aquí las puertas abiertas. Confiamos y nos vamos a aferrar mucho a esa esperanza de que cuando esto pase podamos tenerte nuevamente y nos cuentes cómo es que con líderes como tú y las personas que te acompañan, con esos líderes que acaban de surgir de manera espontánea, se está cambiando y está resurgiendo la nueva Ucrania. Gracias. Complacidos y felicitaciones y nuestra solidaridad reiterada, Anabel, para ti y todos los jóvenes ucranianos y para toda la población ucraniana. Los tiempos van a ser mejores, definitivamente. Un abrazo y estamos en comunicación. Como ha dicho Dreli, las puertas están abiertas para toda la comunicación que tengas necesidad de compartir, Anabel. Gracias. Hasta luego. A ti, Anabel. Mucha fuerza, gracias. Gracias. Llegamos a la parte final. Emotiva la nota, pero importante para compartir con toda la humanidad. Sí, Néstor, definitivamente admirable, admirable. Yo creo que esa fortaleza, y qué bonito cómo le cambió la cara cuando recordaba a su papá, que fue también un líder de las artes. Yo creo que buscar todos los medios de comunicación, la comunicación es un camino de doble vía, no agotarla, tenerla como un instrumento para poder contribuir con la paz. La necesitamos, no necesitamos después de una pandemia una guerra más. Evidentemente la historia sí demuestra que los procesos vienen así, pero también, como lo dije, la gente dice pandemia, guerra, paz, pero en medio de esa paz surgen justamente los nuevos líderes, las personas que se vuelven nacionalistas y que despiertan justamente su liderazgo para luchar por una causa justa. Y esa causa justa es lo mínimo, volver a la normalidad por la que estaban atravesando antes, como la que ella nos contó y como la que vimos en el video. Definitivamente agradecida con Belleza Televisión, con todos los canales que están conectados en simultáneo porque permiten que podamos recoger testimonios como el de ella, que está en una situación muy complicada. Aún así nos está trayendo la voz y nos está sembrando esa esperanza que no debemos perderla. Totalmente de acuerdo. Esperemos que la paz regrese a Ucrania. Vamos a estar en comunicación, Dreli, para las últimas horas. La información que tenemos de RT es que continúa todavía la reunión, esta segunda reunión, que esperemos puedan ser fructíferas en la búsqueda de la paz. La reunión de rusos y ucranianos que se están concentrando en Belarus. Gracias, Dreli. Un abrazo. Gracias a ti. Un abrazo. Saludos. Muy bien, amigos. Nosotros llegamos a la parte final de Ánfora, esta edición especial dedicada a Ucrania, con una reflexión final importante que es necesario reiterar, resaltar, destacar. Que los jóvenes ucranianos están defendiendo su patria de diferentes maneras,
pero están en su territorio. Algunos latinoamericanos, peruanos entre ellos, han salido por razones de seguridad, pero el pueblo ucraniano está unido en torno a un líder que, como bien lo ha dicho Anabel, antes de la guerra tenía críticas de gestión, pero tuvo que ponerse al frente, como lo tiene que hacer un líder en épocas difíciles, no solamente en épocas bélicas, sino también en tiempos difíciles, como los tiempos de pandemia, y eso dice mucho del presidente Zelensky. Amigos, mañana regresamos con más información relacionada a este tema del conflicto, pero también de la vida política del Perú. Estamos transmitiendo desde Lima, la capital del Perú, a través de las plataformas de BIS, de Voces Migrantes y Ecos Latinos, las plataformas de televisión virtual llegando al Perú, a Latinoamérica, a Estados Unidos y también a Europa. Cerramos Ánfora